nombre de Jesús declaramos sanidad, Señor, y dice la palabra que por tus llagas hemos sido curados, y así lo creemos entonces, Señor, que por tus llagas hoy, Señor, han sido curados mis hermanos ya, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Jesús amado, gracias en este día, Señor. Llévanos, Señor, a tu presencia, Señor, en este día a través de la palabra también, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a pedir a los niños que salgan en orden en esta noche. Van a tomar su clase y quiero pedirles, por favor, que tomen su lugar también los que están aquí, y bienvenidos los que están desde casa también. Y qué gozo poder estar aquí ya en la casa del Señor. Y le decía a mi esposa, ahorita tenemos en casa algunos enfermos de la garganta, por lo menos 3 miembros de la familia enfermos, pero bueno, le decía a mi esposa, ahora por mí, porque no sé hasta dónde me alcance la garganta el día de hoy para predicar. Yo espero que pueda yo predicar apropiadamente y que ustedes puedan también comprender el mensaje de Dios en su palabra en esta noche. Amén. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que voy a concluir la próxima semana, que le he titulado Raíces de la Adicción Sexual. Y esto tiene que ver, hemos estado viendo o entendiendo un poquito lo que es la adicción sexual, pero vamos a ver el día de hoy las raíces. Y yo quiero que usted no nada más pueda tomar la adicción sexual como el problema del cual queremos nosotros tratar, sino cualquier tipo de adicción, aquello que nos ata a nosotros, puede ser que tenga esta misma raíz también a la cual nos vamos a referir en esta noche. Pero antes vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmo 107, y vamos a leer los 20 primeros versículos de este salmo, porque este salmo es como un grito pidiendo ayuda, es como una gratitud también por lo que Dios hace y puede hacer en una persona que está bajo un quebrantamiento o bajo una atadura. Salmos 107, versículos 1 al 20, y quiero que al leerlo usted pueda correlacionarlo en este momento con el tema de esta noche, que repito, tiene que ver con las raíces de la adicción sexual. Salmo 107, ¿lo tiene conmigo? Vamos a leerlo juntos y yo otra vez le pido, vamos entendiendo en relación al tema de esta noche lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. En el Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa, llena de bien al alma hambrienta. Y escuchen esto, por favor, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Y dije, ojalá que podamos correlacionar este texto con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que son las raíces de la adicción sexual, y a lo mejor podemos generalizar las raíces del quebrantamiento sexual. Usted tiene que saber algo, y es que Dios quiere sanar los quebrantos de nuestra vida. Hay personas que venimos a Cristo con la vida hecha pedazos,
Pero también con esa vida hecha pedazos tenemos que enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos de manera equivocada, también sin Cristo o lejos de Dios. Así es que cuando venimos a Cristo, repito, muchas veces venimos pedazos de nosotros solamente. No venimos completos, venimos fracturados, venimos heridos, venimos lastimados, pero también venimos con culpas porque lastimamos también a otros. Pero Dios quiere sanar eso. Quiere sanar los quebrantos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra sexualidad, lo que el mundo, lo que el pecado y lo que Satanás, por supuesto, quiso destruir. Tristemente, hermanos, muchos de los que deberían hoy escuchar este mensaje no están aquí. Pero también yo quiero decirle que si usted está aquí, es que usted necesita escuchar este tema el día de hoy. Porque también al escucharlo, yo sé que a algunos nos causa un poquito de incomodidad este tema. Y si usted está aquí, aprovecha al máximo lo que va a aprender de la palabra de Dios en esta ocasión. Y le quiero decir que si algo le va a incomodar, qué bueno. Porque entonces significa que usted necesita escuchar esta palabra y usted necesita ser sano también de ese quebrantamiento. Amén. Hemos dicho muchas cosas respecto a la sexualidad. Una de las principales que hemos dicho es que la Biblia habla acerca del sexo y además la Biblia lo habla de una manera tan natural y también tan honesta, porque no nos esconde los quebrantamientos de los hombres y mujeres de Dios. Nos habla de la sexualidad de una manera tan honesta que cuando ellos cometieron esos actos tan viles, Dios quiso registrar eso en la palabra para que nosotros aprendiéramos cómo no deberíamos permitir que nuestra sexualidad fuese quebrantada por el pecado. Por eso Dios lo dejó ahí para que aprendiéramos también. Ahora, la semana pasada dije algo que quiero repetir también en esta noche y a partir de aquí entonces quiero iniciar mi tema. Y es que cuando hablamos de la adicción al sexo, usted tiene que saber que en la adicción al sexo el problema en realidad no es el sexo. Nada tiene que ver con sexo cuando hay una adicción sexual. Porque el sexo en sí mismo es un elemento secundario de otro problema que está oculto, que a veces es una depresión, que a veces es una herida, que a veces es la ansiedad, que a veces es un trauma y que nos lleva a recurrir a la práctica sexual como un mecanismo para lidiar, para poder compensar, para poder enfrentar un problema, pero realmente no lo enfrentamos, simplemente lo disfrazamos. Es como cuando tenemos una enfermedad y ahorita que está tan predominante en este cambio de clima, las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y que ya uno no sabe si es influenza, si es COVID o es dengue. Y de repente dice, es que tengo temperatura y me duele el cuerpo. Es COVID, dice el que tuvo COVID. El que tuvo dengue dice, no, es dengue porque me dolían los huesos como te duelen a ti. Entonces empezamos a automedicarnos a veces y una de las pastillas o los medicamentos que nos dan los médicos es un analgésico y un antipirético como el paracetamol, ¿sí? Es decir, para bajar la fiebre, para disminuir el dolor, nos dan el paracetamol, pero en realidad no están atacando el problema porque no saben si el problema es de tipo viral, de tipo bacteriano, incluso de tipo parasitario. No nos dicen si el problema es el estrés que tenemos, que es la reacción del propio cuerpo que produce el dolor entonces, pero nos dan un analgésico solamente, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, eso es lo que pasa cuando enfrentamos una adicción sexual. En realidad, la práctica sexual desenfrenada o caótica, la adicción en sí misma, no es el problema. Si es solamente algo que está ahí de manera superficial y a veces tratar nosotros de lidiar con la adicción sexual no va a resolver el problema. Por eso es que una oración no lo va a hacer todo. Yo te voy a hablar un poquito acerca de eso porque a veces trivializamos o en su defecto espiritualizamos las cosas que tienen que ver con la sexualidad. Pero repito, en la adicción sexual entonces el sexo en realidad es un mecanismo para evitar algo. Es un mecanismo para compensar un malestar que tenemos. Es una forma rápida, repito, como un paracetamol, de compensar la ansiedad, la depresión o el vacío que nosotros tenemos. Porque hay que considerar algo nosotros, hermanos. Cuando se presenta la adicción sexual, debemos de considerar que todos nosotros somos vulnerables a la adicción sexual, porque todos podemos estar vinculados a aquellas cosas que nos van a hacer sentir mejor. Aquellas cosas que nos van a dar seguridad, aquellas cosas que nos van a producir satisfacción o aquellas cosas que nos van a hacer sentir protegidos. Y es que nosotros llegamos a ser adictos, todos nosotros podemos llegar a ser adictos a aquellas cosas que nos van a dar un sentido de identidad
y de autoestima. Vamos a ver esta raíz en este día, la raíz en el corazón, sí, y más allá vamos a ver todavía la próxima semana. Esto significa entonces que nosotros somos muy propensos, repito, a ser adictos a algo. Aunque estamos hablando de la adicción sexual, prácticamente todas las adicciones siguen el mismo patrón fisiológico, que está escondiendo, realmente la adicción está escondiendo algo que está en mí. Y mientras investigaba esto, hay un autor que me emocionaba al escucharlo o al leerlo, porque este autor decía que en realidad cuando uno tiene una adicción, en este caso una adicción sexual, dice, no está buscando la práctica sexual desenfrenada como un mecanismo para sentir placer, sino está buscando la práctica sexual desenfrenada para no sentir dolor, para no sentir vacío, para evitar sentirse solo. Espero que me esté siguiendo. Cuando alguien, por ejemplo, abusa de las drogas, cuando alguien abusa del alcohol, no es porque el alcohol necesariamente le produzca placer y busque el placer por el alcohol. Lo que está haciendo es evitar el dolor, esconder el dolor a través del placer del alcohol. ¿Vamos bien? Andrea decía la semana pasada, ¿verdad? Que muchas veces cuando viene alguien con nosotros y nos dice que tiene un problema de adicción sexual, generalmente lo señalamos, le decimos, estás mal. Cuando son nuestros hijos decimos, ¿sabes qué? Estás mal, eres el peor de los hijos. ¿Cómo pudiste haber caído en eso? Pero no nos damos cuenta nosotros que la persona en realidad, él no quisiera hacer eso, pero hay algo que le ata a eso y lo practica. Y lo practica, repito, no porque esté buscando sentirse bien, más bien lo practica porque no quiere sentirse mal y eso le ayuda a evitar ese sentimiento de vacío, de soledad, de depresión, de tristeza y de dolor. ¿Vamos bien? Así es que repito, todos somos propensos entonces a algún tipo de adicción, incluyendo la adicción sexual. Porque si hago algo que a mí me gusta, que me va a hacer sentir bien, entonces probablemente yo lo voy a repetir una vez más. Pero insisto, no porque busque sentirme bien solamente, sino quiero esconder lo malo que hay allí que me hace sentir a mí vacío o me hace sentir a mí dolor. Los adictos, hermanos, en cualquiera de las áreas de la vida sienten que están atrapados, que están esclavos, que están fuera de control. Y Romanos capítulo 6, versículo 16, quiero que vaya conmigo, nos muestra una realidad también de la cual voy a hablar la próxima semana, que tiene que ver más con la naturaleza carnal. Vamos a ver el día de hoy solamente este versículo de Romanos 6, 16. Dice este versículo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para qué? O sea, de la obediencia para justicia. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí es que todo aquello que gobierna nuestra vida, todo aquello que controla nuestra vida, todo aquello que parece nuestro Dios porque nos sometemos a Él, eso es una adicción. Los que tienen una adicción se sienten como adoradores desesperados, que están entregados a algo que no se dan cuenta muchas veces, que puede ser muy peligroso, pero sienten desesperadamente sed, sienten desesperadamente hambre de estar ahí y de que eso pueda también de alguna manera calmar, repito, la depresión, la ansiedad y la soledad. Sienten que no pueden soltarlo. Sienten que no pueden dejarlo y se aferran a ello, aun cuando el comportamiento adictivo les va a producir grandes males, grandes dolores, y aunque en el momento parecería que les da placer. Así que yo quiero que pueda quedar bien claro esto, porque quise retomar el comentario de Andrea, porque creo que es un comentario muy atinado, en el sentido de que generalmente cuando vemos a alguien que pasa por un problema de adicción, lo satanizamos. Lo señalamos y le decimos, ¿cómo es que tú no puedes dejar eso? Le decimos, ¿cómo es posible que tú caíste en eso? Cuando los padres ven a un hijo que cayó en la pornografía, cuando la esposa ve al esposo que cayó en masturbación compulsiva o pornografía, dice, pero qué asco, ¿por qué haces eso? ¿No te das cuenta que está mal? Él sabe que está mal, pero él no sabe qué hacer, porque está viviendo como esclavo ya. Y la idea de estas enseñanzas es darnos cuenta cómo estamos, pero también la idea es cómo ayudar a otros para salir de ahí. Amén. Porque no es únicamente información lo que queremos que ustedes reciban,
Así que de alguna manera podemos llamar a toda adicción, la podemos llamar como idolatría, porque lo ponemos en el primer lugar como prioridad de nuestra vida y en algunos casos se convierten en nuestros dioses. Y muchas veces nosotros vamos a buscar ídolos también para suplir todas nuestras necesidades. Y aparentemente esas cosas que son placeres, o esas cosas que nos dan seguridad, esas cosas que nos dan valor, que nos dan autoestima, esas cosas que nos hacen sentir amados, que parece que nos aligeran la carga, si esas cosas se convierten entonces en nuestros dioses. Recuerde, todo aquello que debería ocupar Dios ese lugar, pero lo ocupa esa práctica o esa persona, se convierte en un ídolo o en un Dios para nosotros y nos somete a esa persona o a esa práctica. ¿Okay? Así es que cuando nosotros tratamos con una adicción, y quiero que usted pueda ver el sentido espiritual de esto, cuando tratamos con una adicción, en realidad estamos tratando también con un ídolo, con una potestad. ¿Me va siguiendo? Okay. Entonces hay una parte espiritual que hay que resolver también, que vamos a llegar a la parte final de las adicciones, cuando veamos la parte espiritual también, sin sobre espiritualizar, pero hay una parte espiritual, ¿sí? Porque yo no puedo tampoco pensar, hermanos, que la adicción cumple únicamente o se produce por una situación diabólica o demoníaca. Hay gente que dice: pastor, ore por mí para que se me quite este demonio. Sí, y muchas veces no entendemos que hay una parte volitiva, es decir, de la voluntad de la persona que tiene que ceder a Dios para que pueda vencer la adicción. Obviamente hay una parte también fisiológica, hay una parte también psicológica, un vacío que yo tengo que decidir quién va a ocupar ese lugar en mi vida. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, bueno, ahora vayamos a otra ala o a otro extremo de este tema del día de hoy, que es entender lo que ya mencioné yo en el principio cuando hablé sobre la teología de la sexualidad, que la Biblia dice en el último versículo del capítulo 1 de Génesis, dice en Génesis 1:31, que cuando Dios creó todo, incluyendo al hombre y a la mujer, entonces Dios vio que todo era muy bueno, era bueno en gran manera, era excelente, todo lo que Dios había hecho era perfecto. Y eso incluía también el sexo con la expresión de la sexualidad en la pareja. Así es que cuando hablamos de sexo, entienda usted que Dios fue el diseñador del sexo y fue también el diseñador, y su propósito es que sus hijos puedan disfrutar del sexo en el contexto en el que debe estar, que es el matrimonio monógamo y heterosexual. ¿Sí quedó claro eso, hermana? ¿Hermana Claudia, sí? ¿O es que no me escucharon, creo? Otra vez. El plan de Dios es que el sexo pueda disfrutarse en el contexto del matrimonio monógamo heterosexual. Espero que no me censuren esta publicación. ¿Qué significa eso? No es fuera del matrimonio, no es con 3 personas, no es con animales que yo voy a disfrutar, no es una autosatisfacción que yo voy a usar. El sexo se disfruta en el matrimonio monógamo con mi pareja y heterosexual. ¿Qué significa esto? No en parejas del mismo sexo. Jamás un hombre podrá darle todo el placer a otro hombre, ni podrá recibir de otro hombre todo el placer que una mujer puede darle. Jamás una mujer podrá complacer sexualmente en todas las áreas a otra mujer. Yo sé que hay quien puede decir, pues hay personas que disfrutan más el sexo homosexual que los heterosexuales. ¿Sabe cuál es el problema? Que como cristianos, yo dije, no nos hemos dado cuenta que las mejores relaciones sexuales y más satisfactorias deben ser entre los cristianos, entre un hombre cristiano y una mujer cristiana. Pero no lo hemos descubierto. Después, cuando tengamos alguna conferencia para parejas, vamos a hablar específicamente sobre eso. Porque todo lo que Dios dio es para disfrutarse, pero Dios estableció reglas para que podamos disfrutarlo a plenitud. Amén. Bueno, voy a seguir adelante porque ya se pusieron unos serios y a lo mejor hasta nerviosos, ¿verdad? Ahora, la Biblia habla también que Satanás, hermanos, siempre va a querer distorsionar el plan de Dios. Satanás siempre va a querer echar a perder lo que Dios hizo bueno, agradable y perfecto. Es más, la palabra misma dice
que Jesús dijo que el ladrón, que Satanás no viene sino para robar, para matar y destruir. En Juan 10:10, y Jesús dice entonces, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan la vida en toda su plenitud, en toda abundancia. Eso significa que cuando Dios estableció el sexo, lo estableció para que fuera algo bueno, algo agradable, algo perfecto. Pero Satanás corrompió eso a través de la historia, a través de toda la humanidad. Y él quiso destruir, él quiso robar, él quiso aniquilar el plan de Dios y distorsionarlo. Ahora note, usted puede ir a Juan 10:10 en este momento, Juan capítulo 10 versículo 10, y Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, robar, para matar y para destruir. Jesús dice, yo he venido en cambio para que ustedes disfruten la vida en toda su plenitud. En una paráfrasis personal lo estoy diciendo en este momento. Disfrutar la vida en toda su plenitud. Pero Satanás vino para robar. ¿Para qué más? Para matar y para destruir. Note qué es lo que hace Satanás. Ahora, yo quiero acentuar porque recuerden que en el sermón del domingo yo mencionaba que si algo Satanás quiere destruir, la relación más hermosa que tenemos, que es con Dios. Y usted tiene que observar en estos versículos de Juan 10:10 que Jesús habla de que Satanás hace tres cosas: roba, mata y destruye. ¿Qué es lo que roba, mata y destruye? Él mata matrimonios, ese es su objetivo. Él destruye matrimonios, ese no es el objetivo primario, esa es una consecuencia del pecado. Él no roba tampoco tu economía, no roba tu salud, esas son consecuencias. Pero hay tres cosas que Satanás hace y estas expresiones nos lo demuestran a nosotros, y a lo largo de las páginas de la Biblia encontramos tres cosas que Satanás hace, y es que lo primero que él hace es robar nuestra identidad. Lo segundo que él va a hacer es que él va a matar nuestra espiritualidad. De esto fue lo que hablé el día domingo. Él va a matar nuestra espiritualidad, pero él también va a querer destruir, entonces distorsionando nuestra sexualidad. Esto significa, y esto es como algo consecuente, sí, que cuando tu identidad no es correcta como Dios lo mira y no estás viviendo la identidad adecuada en tu vida, entonces tu espiritualidad, tu relación con Dios no va a ser la correcta. Déjeme ponerlo desde este punto de vista. ¿Sí? Y generalmente nosotros nos relacionamos, y creo que esto lo dijo mi esposa el domingo también, generalmente nos relacionamos con Dios y oramos por la relación que tuvimos con nuestros padres, principalmente nuestro padre varón. ¿Okay? ¿Cómo te llevaste con tu papá? Sí, y yo conozco a gente que aquí habla con Dios de usted. Vea, Señor, usted sabe que mire cómo estoy. Hay otros que somos familiares y dicen, Señor, tú sabes, mira cómo estoy. Y uno dice, pero ¿por qué le hablaban con tanto respeto? Bueno, es que esa idea de relación padre a hijo la traen precisamente de sus padres terrenales. Si tú tuviste un padre que fue violento, agresivo, y cuando tú querías pedirle algo que necesitabas, no te podías acercar con confianza porque te iba a gritar, es la manera en que tú vas a acercarte a Dios cuando tengas una necesidad. Y te vas a sentir que tú no eres una persona que merezca ser escuchada por ese Dios, por la relación que tenemos con nuestros padres. Entonces, tan importante es la identidad, porque esa identidad determina también nuestra espiritualidad. Y repito, lo primero que Satanás roba entonces es nuestra identidad. Pero lo que él quiere matar es nuestra vida espiritualidad, nuestra vida espiritual. Él va a matar nuestra espiritualidad. Pero en tercer lugar, cuando yo no entiendo exactamente quién soy, cuando yo no me relaciono con Dios entonces como debe ser, los regalos que él me dio, en este caso el sexo, va a estar entendido en una manera distorsionada. ¿Me está siguiendo? A ver, quisiera escucharle alguna pregunta o comentario. Agradezco a Dios que aquí tenemos doctoras, enfermeras, psicólogos y que nos pueden ayudar también con esto. ¿Algún comentario o pregunta? A mí me gusta que pregunten, ¿Vamos bien? Ok, entonces entendemos lo que Satanás quiere hacer. Robar, dije, nuestra identidad, matar nuestra espiritualidad y distorsionar, destruir nuestra sexualidad. Ahora, para poder entender esto, ¿sí? Noten ustedes que estamos hablando de adicciones sexuales y no estoy tocando todas las adicciones sexuales del todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es nuestra identidad? La identidad es lo que dice Dios acerca de nosotros. Nuestra identidad es quién dice Dios que tú y yo somos. Nuestra identidad
no se basa en la opinión de otros. Nuestra identidad no se basa en lo que la cultura dice de nosotros. Nosotros somos, y deberíamos entender esto, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y Dios dice que somos sus hijos. Y Dios dice que cuando vengo a Él, Él me perdona y si yo me arrepiento, y entonces soy perdonado y soy justificado. Eso es lo que Dios dice. Dios dice que yo soy su hijo, que soy su especial tesoro, que soy como la niña de sus ojos. Dios dice que Él es mi padre. Dios dice que Él me cuida como una oveja. Eso es identidad, porque solo quien te creó y quien te diseñó con propósito conoce quién eres tú. Ni tus padres te conocen como Dios te conoce a ti. Ni tu esposo o tu esposa te conoce como Dios te conoce a ti, porque Él te creó. Todas las cosas que hay en tu vida, Dios las dispuso ahí. Vaya conmigo al Salmo 139, por favor. Salmo 139. Y este es un salmo hermoso que habla acerca de la omnisciencia de Dios, pero también lo hermoso de lo que Dios dice de nosotros. Salmo 139, versículo número 13 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 139, versículo 13 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dígame amén si lo tiene. Ok, dice así. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto yo fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión fue visto por tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que todo lo que usted tiene en su cuerpo, en sus órganos, Dios lo dispuso que así estuviera. Si usted tiene ojos pequeños como yo, así Dios quiso que tuviera ojos pequeños. Si Dios quiso que usted tuviera ojos azules, no hay ninguno con ojos azules, así es que no presuma. Si usted tiene ojos color café o verdes, Dios dispuso que así fueran los colores de sus ojos. Dios dispuso que tuviera orejas grandes y nariz grande como yo, así Dios lo dispuso. Y David decía, todo lo que fue formado, tú ya lo habías visto. Nuestra identidad, hermano y hermana, es afirmada en la palabra de Dios. Nada te falta a ti en el cuerpo y nada te sobra. Aunque hayas nacido con un solo riñón, no te hace falta tu riñón. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés dijo, Señor, soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar a Faraón? Dios le dijo, Moisés, ¿quién hizo al tartamudo? ¿Quién hizo al que no ve? ¿Quién hizo al cojo? Yo lo hice también. Así es que eso afirma nuestra identidad. Mire, cuando yo era un adolescente tenía muchos complejos. Yo era muy acomplejado, era muy serio, sí, muy retraído. Y mis hermanos, hay dos hermanos míos que siguen las transmisiones, ellos lo saben perfectamente. Si una persona es sumamente tímida, me escondía, me daba miedo a las personas y me daba coraje que no me hablaran, y cuando me hablaban me daba coraje también. Porque dentro de esa pésima autoestima también estaba yo amargado. Entonces, cuando yo entiendo, porque yo siempre fui, hasta hace algunos años atrás, un poquito más delgadito, para no decir que flaco, ¿verdad? Y siempre me miraba al espejo, yo decía, estoy mal, no me gusta quién soy, no me gusta eso que veo en la imagen del espejo, no me gusta quién soy yo. Pero cuando yo llego a la palabra y Dios dice, todo lo que yo hice de ti, eso es lo que quiero que lo que yo quise que tú tuvieras. Entonces eso afirma nuestra identidad. Yo soy entonces una obra excelente de Dios, porque hermanos y hermanas, Dios no comete errores. Dios no se equivoca. Usted y yo nos podemos equivocar, pero dentro de la naturaleza de Dios no está el error. No hay error en Él. Y lo que Él hace no son cosas erróneas. Bien, ahora vayamos por favor a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, vaya conmigo por favor, allá adelantito del libro de los Salmos. En el momento en que Jeremías es llamado por Dios al ministerio profético, y Jeremías, aunque no se expresa directamente allí, sin embargo Jeremías tiene una muy baja autoestima también,
Y en el versículo 5, note que el Salmo 139, los versículos que leímos, hablaron de lo que ocurrió aquí, en el vientre de nuestra madre. ¿Ok? David está hablando de lo que ocurrió en el vientre de su mamá. Pero Jeremías, mire lo que Dios le dice a Jeremías en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabe qué le está diciendo a Jeremías? A Dios. Antes de que tus padres se conocieran siquiera. Antes de que te concibieran, antes de que te planificaran, antes incluso de que ellos supieran que iban a tener hijos. Dice Dios, yo pensé en ti. Yo te planifiqué. Por eso es que no hay una vida inútil en la tierra. No hay una vida que no sirva en la tierra. No hay una vida que no tenga propósito en la tierra. Porque cuando viniste a esta tierra, aunque tus padres se equivocaron al traerte, como lo puede decir alguien más, aunque te hayan abandonado en la calle, aunque te hayan despreciado en el vientre de tu madre, mi Dios dice, y la palabra dice que Dios tuvo un propósito porque pensó en ti antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. ¿No alienta eso su vida? Cuando yo leí esto en la escritura dije, wow, Señor, te luciste. Oh, Señor, el mundo puede decir lo que sea de mí, pero cuando Dios dice algo de mí, eso es quien soy yo. Nuestra identidad, hermano y hermana, no se afirma por lo que otros dicen. Nuestra identidad se afirma por lo que Dios dice en su palabra sobre mí. Efesios, vaya conmigo ahora. Por si fuera poco, por si usted dice, pastor, bueno, está bien eso que está diciendo, pero bueno, yo creo que falta todavía algo que no me convence todavía. Efesios capítulo 2, versículo número 10. Efesios capítulo 2, versículo número 10. Si está allí conmigo ya puede decirme amén. Y después leeremos el capítulo 1, versículo 4. Capítulo 2 de Efesios 2, capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos hizo, somos hechura suya, somos producto de sus manos, y dice la palabra, nos hizo para cosas buenas. Ahora vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 1, versículo número 4, dice la palabra de Dios, versículo 4 de Efesios 1, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y espero que usted esté entendiendo como yo lo entiendo este versículo. Y este versículo está diciendo que aún antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, que aún antes de que mis padres se conocieran, y que aún antes que Dios creara el universo y la tierra, Dios ya había planeado mi vida. ¿Sabe? Por muchos años, además de acomplejado, era yo anacrónico. Anacrónico es que usted vive en otro tiempo. Es decir, yo decía, yo quisiera haber vivido como esas películas que vemos de blanco y negro. Así como de la época de Pedro Infante, me hubiera gustado vivir. Y yo decía mucho eso. Me hubiera gustado vivir ahí, yo añoraba. Y yo veía mis libros de texto de la primaria, y yo veía la fotografía y decía, ¿cómo me hubiera gustado haber nacido ahí? Yo voy a ser más grande que usted, hermano Pedro. Yo añoraba esas épocas. Sí, y un día el Señor me dijo, Ángel, tú naciste en el tiempo que yo quería que tú nacieras. Así que si usted es como yo, anacrónico, que quiere vivir en otro tiempo, quiso vivir en otro tiempo, este es el tiempo de Dios para usted. Este es el tiempo en el que Dios dispuso su vida para que usted cumpliera los propósitos de Dios. Entonces, nuestra identidad, repito, es lo que Dios dice que somos nosotros, porque solo quien nos creó con propósito sabe quiénes somos nosotros entonces. Por ejemplo, miramos en el capítulo 2 de Éxodo, y aún todo el libro de Éxodo, miramos la historia de Moisés. Y miramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, Moisés tiene fracturada su identidad. Porque Dios lo llama, le dice, ve a mi pueblo. Sí, porque ha subido a mí el clamor de ellos y yo he descendido para librarlos y te envío ahora a ti. Y lo primero que Moisés dice, Señor, ¿quién soy yo? Lo que está evidenciando Moisés es una fractura de su identidad.
Él no sabía quién era. Cuando Moisés le dice también a Dios, Señor, ¿y qué le voy a decir a Faraón? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Y entonces Dios le responde, Moisés, le vas a decir que te envía el yo soy, porque yo soy el que soy. Y en pocas palabras Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, tú tienes quizás problemas de identidad. Moisés, tu identidad está fracturada, tú tienes problemas y no sabes quién eres, pero yo sé quién soy y yo soy el que soy, yo soy el que no cambia. Tú no sabes quién eres, pero yo sé quién soy, le estaba diciendo a Moisés. Y ese nombre revelaba, o esa expresión revelaba el nombre de Dios. Porque si algo nos da identidad a nosotros es nuestro nombre, ¿verdad? Si algo nos da, dije yo, identidad es nuestro nombre. No es lo mismo, hermana, que le digan güera, a que le digan Adriana, ¿verdad? Güera, pues hay muchas, toda la colonia. Pero dicen Adriana, y entonces usted responde. No es lo mismo que le digan, hermano Pedro, Dios le bendiga, hermano, a que digan Dios le bendiga, hermano Pedro Benítez. Eso da una identidad. ¿Me entiende? El nombre entonces afirma la identidad. Dios le decía a Moisés, tú tienes problemas con tu identidad, Moisés, pero yo no tengo esos problemas. Si tú no sabes quién eres, yo sí sé quién soy. Y ese nombre entonces, el nombre que tenemos nosotros, además de que tenemos que entender que es el nombre que Dios dispuso para nosotros. Y no sé si a ustedes les he contado el testimonio de cómo Dios me llamó, creo que no lo he contado. En el año 2000, en el año 96 yo recibí el llamado de Dios, y Dios estaba trabajando conmigo. Pero en el año 97 al 98, un predicador llegó a la iglesia donde yo estaba asistiendo, en otra ciudad que no era el lugar donde yo residía. Yo estaba estudiando en la universidad. Yo recuerdo que el pastor hablaba acerca del cambio de nombre que Dios hizo de Simón a Pedro. De llamarse una pequeña cañita, de llamarse una pequeña varita y una piedrita, Dios lo llama entonces en una roca enorme, una piedra enorme. Sí, entonces el predicador hablaba acerca de eso y entonces oró por nosotros. Y cuando estaba orando por nosotros, Dios me habla a mí, Dios me dice, Ángel, ¿sabes qué significa tu nombre? Dije, no, pues no hay mucho que decir, Ángel, pues es un ángel, ¿no? Un ser celestial. Y eso resonaba aquí en mi mente. Cuando terminó el culto, yo platicaba con los hermanos y resonaba, ¿sabes quién eres tú? ¿Sabes por qué te llamas ángel? ¿Sabes qué significa tu nombre? Y yo recordé que tenía un pequeño diccionario bíblico en mi cuarto donde yo dormía. Así es que al llegar lo primero que hice fue tomar este diccionario, abrir en el índice y encontrar la palabra ángel. Y cuando yo encuentro la palabra ángel, yo veo que el significado de ángel dice de la siguiente manera: enviado o mensajero de parte de Dios. Y en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice, para esto es lo que te he llamado. Porque nuestro nombre nos da identidad y nos da propósito. A lo mejor a esto no le gusta su nombre. Hay gente que dice, está feo el nombre. ¿En qué estabas pensando, mamá? ¿Que me pusiste este nombre? No lo pensó tu mamá. Dios lo tenía dispuesto para ti. Amén. Entonces cuando Moisés le dice a Dios, Señor, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, tú tienes problemas de identidad, tú tienes problemas, tienes una fractura en tu corazón. Tú no sabes quién eres. Porque imagínense, piensa un momento en la historia de Moisés. Un hombre que primero fue enviado en una pequeña balsita, en una pequeña canastita, dejado por su mamá. Lo recoge la princesa egipcia y lo adopta como su hijo. Luego en lugar de que viva con ella, se lo da para que se lo cuide la propia mamá. Y mientras es instruido como un egipcio, al mismo tiempo le están diciendo, tú eres hebreo, no eres egipcio. Y la mamá le dice, tú eres un egipcio que va a llegar a ser faraón. Imagínense, si cuando tenemos familias fracturadas, y a veces hay padres diversos o diferentes en una familia y los hijos no saben quién es su papá. Los hijos no saben quién es exactamente su mamá. Imagínense cómo estaba Moisés en su corazón y la crisis tan grande de identidad que él tenía. ¿Me va siguiendo? Así es que había una fractura. Él dice, no sé quién soy, Señor. No sé en realidad quién soy. Pero ese nombre, Moisés sacado de las aguas, evidenciaba también el propósito de Dios.
Y básicamente, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, Dios le está diciendo a Moisés, lo que me da identidad, Moisés, a mí, no es un nombre. Porque déjame decirle que Dios no se manifiesta con un nombre. Es más, Dios no se manifiesta allí como el nombre que actualmente usamos, que es Jehová o Yahvé, que mucho tiempo, muchos siglos después fue colocado en las vocales esa palabra, tetragramaton, YHWH, que es lo que aparece, y no aparece el nombre realmente aquí en esta expresión, sino aparece más bien una palabra, yo soy el que soy, pero no era el nombre de Dios. Y entonces Dios prácticamente le está diciendo a Moisés, Moisés, yo no dependo de un hombre, no dependo de la opinión de otros, no dependo yo, Moisés, de lo que piensen de mí o hagan por mí. Yo dependo de quién soy yo y yo no tengo una crisis de identidad. Y si queremos saber nosotros quiénes somos, si queremos afirmar nuestra identidad y recuperar lo que el enemigo, hermano, nos ha robado, que es nuestra identidad, tendríamos que venir a Dios, que Él no tiene problemas de identidad, para entender qué dice de nosotros el Señor. Muchos de los problemas y las fracturas que hay en la vida de las personas, las adicciones, por ejemplo, se deben a que una crisis de identidad. ¿Sabe usted que la disforia de género o la atracción al mismo sexo, o lo que usted puede conocer como homosexualidad, se debe a un desorden en la identidad? Hoy nos están robando la identidad de nuestros hijos. Nos están robando y le están inyectando a ellos que ellos pueden ser lo que quieran ser, pero no lo que Dios dispuso en la eternidad para ellos. Y usted y yo tenemos que llevarlos a un encuentro con Dios, quien le dará la identidad correcta a cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo puedo yo saber mi identidad? ¿Cómo estoy yo en mi identidad? Obviamente, partimos desde quién soy yo. Y partimos también desde el hecho de que quizás yo no puedo contestar ciertas preguntas existenciales, como ¿quién soy en realidad? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Pensando únicamente en esta tierra. Tenemos que ir hasta la eternidad, ir más allá de la vida para poder entender y dar respuesta a estas preguntas que a veces tenemos nosotros. Y hemos dicho nosotros que somos el producto de las manos de Dios. Somos producto de los propósitos de Dios. Somos producto de lo que había en el corazón de Dios y lo que Él tenía como intención. Soy producto, yo hermanos, de que antes de la fundación del mundo Dios me tenía planeado. Él quiso que yo fuera hombre. Yo sé que este video no lo pueden censurar, pero lo tengo que decir. Hay aquellos que sufren disforia de género, que son transexuales o transgénero, que se cambian de sexo y hacen una reasignación genérica, es decir, los hombres se quitan el pene y se reconstruyen una vagina, y las mujeres se quitan la vagina y hacen una vaginoplastia, se llama, y el clítoris lo agrandan para que pueda funcionar como un pene, un micropene. Eso es no entender quiénes somos realmente y no entender que lo que Dios nos puso es lo necesario para cumplir sus propósitos. Y lo que no tenemos no va a evitar que cumplamos los propósitos de Dios. Y más allá del cuerpo, usted tiene que saber que si usted nació y sus padres lo abandonaron y no tuvo padres en la niñez ni en la adolescencia, usted tiene que entender entonces que aunque quizás emocionalmente los necesitó, físicamente y financieramente los necesitó, pero hay un Dios que puede suplir todas esas áreas y vacíos de su vida. Quizás usted diga que yo no nací en cuna de oro, yo no puedo tener privilegios que otros tuvieron. Usted no tenía necesidad ni tiene necesidad en este momento esos privilegios, porque cuando Dios está en nuestras vidas, entonces esos vacíos pueden ser llenos. Por eso necesitamos un encuentro con Dios. Y usted tiene que entender entonces que cuando vamos a la palabra, leímos el Salmo 107, en el último versículo 20, Dios dice, envió su palabra y lo sanó. Todo quebranto sexual en la vida tiene una respuesta aquí, cuando vamos a la palabra de Dios.
Y eso va a levantar nuestra identidad. Entender que Jesús vino a morir por mí. Y la misma palabra dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Él no escatimó enviar a Jesús a morir por ti y por mí, ¿cómo no va a hacer todo lo posible para que tú salgas de la adicción en la que estás? Si Él entregó todo por amor, Él también quiere que tú vivas con una identidad que te dé plenitud a ti. Así que no importa si a ti te regalaron de niño, de bebé, te botaron, te abandonaron. Pero yo quiero decirte que el que te abandonó no sabía que Dios tenía un propósito contigo. Y tú tienes que saber y entender hoy que hay un propósito de Dios contigo a pesar de todo eso. Porque dice el libro de Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas. Así es que si tú quieres saber quién eres, ve a la palabra. Pero tú quieres saber de dónde vienes, tienes que entender, vienes del corazón de Dios. Hay gente que no sabe de dónde viene, hay gente que se mortifica porque creció y a lo mejor piensan que puede menospreciar su dolor y su angustia. Pero quizás nació en una casa hogar, creció en una casa hogar, no supo quiénes eran sus padres. Pero déjame decirte algo, tú vienes desde el corazón de Dios a este mundo con un propósito. A veces preguntamos, no sé de dónde vengo y tampoco sé a dónde voy. Y la palabra dice que en esta tierra estamos solamente de paso, somos peregrinos y extranjeros. Pero hay una patria celestial. Hay alguien que fue a preparar moradas para nosotros. Y eso es lo que debería darle valor a nuestra vida, a nuestra relación con Dios entonces. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, él dice, todo lo tengo por basura. Todo lo desprecio, todo lo importante que tengo, yo lo desprecio. Incluso dice, lo tengo como estiércol con tal de conocer a Jesús más. Pablo dice en Colosenses también que nuestra mirada tiene que estar ahí arriba, puestos los ojos en Jesús. Quizás nuestros padres no dieron la identidad que correspondía, porque ellos son los primeros que forman o destruyen la identidad. Usted tiene que saber como padre que cuando usted le dice a su hijo, eres un inútil, no sirves para nada. Cuando usted le dice, no vas a poder lograr nada en la vida, siempre cometes errores, siempre tropiezas. Cuando tú le dices a tus hijos una y otra vez que ellos mismos fueron un error. Porque hay padres que tristemente dicen a sus hijos, tú fuiste un error en nuestro matrimonio. Tú estás destruyendo la identidad de ese niño, de ese joven. Pero también lo que tú estás haciendo es decirle que Dios no lo creó. Y es una gran mentira. Porque la palabra de Dios dice que Él nos creó. Quizás en la escuela tienes maestros que te digan, no puedes. Eres el de 6, eres el de 0 siempre. Y perdón por esta expresión. Pero dicen, eres un burro. Nunca vas a ser un profesional, nunca vas a tener éxito en la vida. Y eso nos marca. Los amigos nos marcan, los compañeros nos marcan cuando ven nuestros defectos y nos ponen un apodo por ese defecto físico o intelectual que tenemos. Pero debemos saber que tú y yo somos lo que Dios ha dicho en su palabra que somos. A mí me gusta mucho el libro de Efesios. El libro de Efesios habla mucho de identidad. Del capítulo 1 al capítulo 6. Del capítulo 1 al capítulo número 3 habla de identidad en Cristo. Del capítulo 4 a la primera parte del capítulo 6 nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Pero en la última parte del capítulo 6 dice de la autoridad que tenemos por la identidad que tenemos. Cuando nuestra identidad es quebrantada, también lo es nuestra sexualidad. Cuando no sabemos quiénes somos, usaremos mal el regalo que Dios nos dio, que es la sexualidad. Muchas veces los cristianos preguntan cuando tienen problemas de tipo sexual, de prácticas sexuales desenfrenadas. Me han dicho, pastor, ore por mí, sáqueme este demonio que no puedo ya con él. Pero sabe que la palabra dice que también tenemos que asumir nuestra responsabilidad.
No todo es culpa del diablo, por supuesto. Y solo aquellos que tienen una identidad correcta asumen la responsabilidad de sus actos. La gente que no ha madurado es aquella que le echa la culpa a todo. Si el matrimonio está mal, es por culpa de mi esposa. Yo no. Si yo me fui de la casa es por culpa de mi esposo. Yo no. Si mis hijos son rebeldes es por culpa de mi esposa, porque no les da vara, no los, ¿cómo se dice? No los corrigió. Pues gracias, hermana. A veces echamos la culpa a Satanás, pero usted tiene que saber que Satanás solamente nos invita a pecar. Pero tú eres quien toma la decisión. La Biblia dice que somos perdonados, que somos justos, que somos santos. ¿Santo? Santos nosotros que seguimos con quebrantamientos. Santos nosotros que seguimos con pensamientos impuros. Pero usted tiene que saber que hay algo también, una brecha entre lo que Dios ha dicho que es y lo que todavía no es. Pero no dice la Biblia que mi Dios es un Dios de fe, que llama las cosas que no son como si fueran. A lo mejor tú no te veas como santo, y quizás por eso es que sufres tantos quebrantos, porque no has tomado la identidad de santo, porque no has tenido la fe suficiente para llamarte en lugar de culpable, inocente y justificado por la sangre de Jesús. Y quizás sigas luchando con el mismo pecado porque no te has visto como santo. Y cada vez que viene la tentación, te ves como una criatura indefensa. Cuando tienes al Cristo de poder a tu lado, que te ayudará a vencer toda tentación y todo pecado. La Biblia dice que Dios no ha terminado la obra en nosotros, pero dice la palabra que la obra que comenzó en nosotros la terminará cuando Cristo venga. Así es que cuando estés frente a la muerte, tú puedes decir: creo que ya estoy casi terminado por ir al cielo. Y cuando sientas que ya eres perfecto, bye, ya te vas a morir. Ya no tienes nada que hacer aquí. Pedro dice que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y así tenemos que vivir. No podemos hablar de adicción sexual si no entendemos que la raíz de las adicciones sexuales, en primer lugar, son un problema de identidad. Y toda adicción, todo aquello que nos ata, lo ha hecho porque no nos hemos visto como Dios nos ve. Usted tiene que saber, y se los he dicho a ustedes, yo sé que soy pastor donde quiera que estoy, pero más que pastor sé que soy hijo de Dios. Y usted tiene que entender que es hijo de Dios donde quiera que usted vaya. Cuando la imagen pornográfica esté delante de usted, usted tiene que saber que es hijo de Dios. Cuando el hombre que le hace cosquillas en el trabajo y no es su esposo está ahí, usted tiene que saber que es hija de Dios. Cuando los deseos pecaminosos vengan a su corazón, usted tiene que saber que es hijo de Dios, y que Efesios dice que los hijos de Dios tienen una autoridad. Sí se puede vencer la adicción sexual. Sí se puede vencer la tentación y el pecado. Pero repito, y esta es una parte solamente, la segunda la voy a hablar la próxima semana. Una raíz que tenemos nosotros que plantar bien es nuestra identidad en Jesús. Usted tiene que saber quién es. Aquí seguramente hay gente con grandes quebrantamientos en el corazón en primer lugar, así como yo lo estaba en la adolescencia, cuando yo decía no sirvo para nada, cuando yo deseaba morirme. Pero cuando Dios me enseñó, y termino con Isaías 43, porque si hay un pasaje de la Biblia que generalmente este texto ocupo cuando inicio en un lugar para hablar con jóvenes, Isaías 43, versículo 1 al 4.
La primera vez que yo leí estos versículos con entendimiento, todo ese caparazón de amargura, toda esa autoestima baja, todas esas heridas en el corazón, que era como un caparazón en mi vida, se rompió. Cuando Jesús me dijo: Ángel, ahora sí, dice Jehová, tu creador, tu formador, oh Israel, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre y tú eres mío. Cuando tú piensas que no perteneces a ningún círculo, cuando tú piensas que no te sientes parte de nada en la vida y quieres morir, Dios te dice: tú me perteneces, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía se va por ti. Y esto siguiente, el versículo 4, rompió mi corazón. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Nunca nadie me había dicho que me amaba. Nunca nadie me había dicho que yo era importante para él. Pero cuando Cristo me dice: vales mucho, eres de gran estima, eres honorable y yo te amo, fue cuando dije: aquí estoy, Dios, haz lo que tú quieras en mí. Hay pecados con los cuales luché durante 2 o 3 años al inicio de mi vida cristiana, pero estos versículos rompieron todas las ataduras, todas las cadenas. Ahora no me importa que me digan lo que me digan. Usted me puede decir que estoy feo, pero Dios dice otra cosa. O usted me puede decir que estoy guapo, pero yo sé quién soy. Usted puede decir que tengo yo muchos defectos y los podré tener, pero Dios me sigue amando igual. ¿A poco todos sus hijos son guapos? Usted los ve guapos porque los ama, ¿verdad? ¿Tienen defectos sus hijos? Sí, pero los ama. Podrán cometer muchos errores y pecados, pero los ama. Le podrán romper el corazón, pero los ama. Quiero decirle que usted no es más bueno ni buena que Dios. Usted podrá decir que está feo, pero Dios dice: usted está muy bonito, mi hijo. El mundo podrá decir que no puede hacer nada, pero Dios dice: tú lo puedes todo, hijo. Usted podrá fallarle una y otra vez a Dios, pero si está vivo y está aquí hoy, es porque Dios dice: te sigo amando, sigo confiando en ti y te sigo esperando. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie esta noche. Yo quiero invitarle para que se acerque al Señor en oración.